Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por visitar el canal otra vez. Quería agradecer también a los nuevos suscriptores y darles la bienvenida a este canal de Astrología por Gerardo H. Y hoy quiero hablar un poco sobre las criptomonedas, más particularmente sobre el Bitcoin y su carta natal, que es lo que estamos viendo acá en pantalla. Esta moneda digital nace luego de la crisis de la subprime, de la burbuja inmobiliaria que explotó allá en el año 2008. Y bueno, en el 2009 surge entonces el 3 de enero puntualmente la primera emisión de Bitcoin, que esto sucedió a las 13:15 del pasado el mediodía, de la tarde. Y esto nos coloca entonces en una moneda que de alguna forma tiene todo este paquete acá en Capricornio, por eso esto es muy importante, es interesante verlo. Justamente esta gran alineación que hubo en Capricornio para enero del 2020, previo pandemia, y que fue de hecho lo que generó la gran crisis mundial que muchos astrólogos veníamos anticipando. La mayoría de nosotros no lo vimos venir por el lado de una pandemia global, porque bueno, esto de que se trata de una pandemia también es muy cuestionable. Pero sí sabíamos que iba a haber una poderosa crisis política y económica y social, y esto es un poco lo que seguimos viviendo todavía, ¿no? Con la mitad del planeta paralizado, miles y miles de pequeñas pymes y negocios a lo largo de todo el globo que cerraron, el aumento de la pobreza y bueno, todo este tema de que los gobiernos asisten al pueblo, porque son buenos, con impresión de moneda. Entonces, claro, la impresión de moneda tarde o temprano se va a traducir en inflación, en suba de precios, en mayor pobreza y, por supuesto, en dependencia de parte de la gente que para qué va a trabajar si está recibiendo un cheque de parte del Estado. Entonces tenemos que Bitcoin básicamente son números y letras, son dígitos en una pantalla, es una moneda digital, es una moneda que tiene sus pros y tiene sus contras también. Uno de los pros que tiene cualquier moneda de esta naturaleza que pertenece todavía al libre mercado es que no hay ningún intermediario, no hay ninguna regulación, no hay ningún gobierno, ni país, ni fuerza, ni entidad que esté detrás, sino que son individuos que a partir del poder de la computadora van generando lo que se llama minar estas secuencias numéricas, dando origen al Bitcoin, y estas computadoras que están trabajando por sí mismas en todo el planeta están conectadas entre sí, entonces se pueden chequear unas con otras, que no haya error y que todo sea realmente como debería ser. Entonces esto le da al que mina un pequeño porcentaje de ganancia y luego se pueden comprar y vender estas criptomonedas. Pero, ¿cuál es la contra? Que no es un bien tangible. Por otro lado, el que suba y baja, como hemos visto hasta ahora, que ya lo vamos a ver en la carta, tiene mucho que ver también con la volatilidad que esto representa. Todavía hay mucha desconfianza por parte de varios y hay otros que se están volcando a buscar en el Bitcoin o en las monedas digitales refugio de su economía, porque está todo a punto de implosionar. Estamos entrando en una deflación, un estancamiento muy poderoso, una depresión como no hemos visto en la humanidad hace más de 100 años. Así que lo que se viene es en grande. Y se trata de un cambio radical del sistema financiero mundial. Entonces, cualquier problema con Internet, con la electricidad, chao Bitcoin. Y esto no es un tema que se pueda recuperar, sino lo que se pierde para siempre. Y esto es una contra que tienen las monedas digitales, independientemente también de poder ser hackeadas, por más que dicen que no es posible. Yo tengo mis serias dudas y creo que seguramente la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos ya lo ha hecho
y esto implica un mayor control, por supuesto, subrepticio de qué es lo que pasa con este tema. Los gobiernos están copiando un poco la idea, así que creo que en poco los gobiernos van a empezar a tener su propia moneda digital y bueno, esto supuestamente es un poco lo que viene. Pero si vemos la carta natal del Bitcoin, tiene el Sol acá en Capricornio a 13 grados, junto a Marte que está exaltado en el signo de Capricornio, así que es una muy buena posición para Marte. Y por otro lado tiene el Sol dentro y Júpiter acá pegado al medio cielo, a final de Capricornio, en su signo de caída, pero el Sol está en la casa 9 acá en Capricornio con muy buen aspecto hacia Saturno, ¿no? Que Saturno hace muy buen aspecto también con Júpiter acá. Y la casa 9 representa el extranjero y también tiene que ver con la promesa a futuro de crecimiento y de expansión. Así que esto lo hemos visto desde el 2009 que arrancó los primeros Bitcoin que no valían nada, a hoy que han alcanzado los 30 y pico de mil dólares, pero llegó a un tope de prácticamente $60.000. Es muy volátil todavía, basta con que un tipo como Elon Musk, que está subsidiado por el gobierno de Estados Unidos, sus empresas con miles y millones de dólares, ponga un tweet para que esto suba o baje, se hunda o no. Entonces, esto también hace ver que no es algo que por ahora pueda dar estabilidad y seguridad. Quizás en el futuro eso vaya a cambiar, porque bueno, todavía pertenece al sistema especulativo, igual que la bolsa, es una ruleta rusa, ¿no? Pero vemos esto dentro del Bitcoin, que tiene posibilidades de convertirse por esta posición del Sol en una divisa internacional, probablemente una divisa de circulación libre en el mundo. No creo que nunca vaya a convertirse el Bitcoin en una divisa de respaldo, como es la economía real, por ejemplo, basada en metales, como el oro, la plata, ahora también sumando como mirar el uranio, porque está en alza en este momento. Así que esto es una muy buena posición para este Sol que está acá del Bitcoin. Pero también tenemos que Venus, que está ligado no solamente a la armonía, la belleza, lo que nos gusta, el placer, el disfrute, en algunos casos también el amor, sino también tiene que ver con la economía, Venus. Y está en el signo de su exaltación, en una muy buena posición. Además, también había olvidado decir que el Sol está en la casa 9, que es la casa de su alegría, de su gozo, así que es una muy buena posición para el Sol. Volviendo a Venus, está aquí en Piscis, bien al principio de Piscis, y esto es muy significativo porque en este año, con esta entrada de Júpiter en Piscis, que nos va a dar un muestrario de lo que nos va a traer el año que viene, 2022, cuando Júpiter entra en Piscis ahora en mayo, sucede toda esta explosión del disparo del precio del Bitcoin, que dura poco, luego vuelve a caer y yo creo que esto va a volver a subir una vez más. Pero a veces uno puede comparar la evolución de esta moneda, por ejemplo, con la astrología, los tránsitos planetarios y las progresiones, y es muy fácil ver cómo va siguiendo de alguna forma estos aspectos planetarios, que hay que tomarlos, en este caso de la carta natal del Bitcoin, como promesas, ¿no es cierto? Como probabilidades también, porque Saturno, que es el regente del Bitcoin, acá con el Sol en Capricornio, también Júpiter, Marte, Plutón en Capricornio, tiene una oposición con Urano. Y este es un aspecto nada divertido para la carta natal del Bitcoin, porque habla justamente de estas sorpresas que puede traer Urano. Tiene que ver con lo novedoso, pero por otro lado tiene que ver con las sorpresas, con aquello que no puede ser anticipado, el resultado de qué es lo que va a pasar. Normalmente los astrólogos decimos que Urano te muestra la otra cara de la moneda, es decir, que si uno viene
cuesta arriba viene un tránsito de Urano y te muestra el cuesta abajo y viceversa. Y la oposición de Saturno con Urano, sobre todo en este tiempo que Neptuno viene transitando los 22 grados, 21 grados de Piscis, es decir, opuesto a este Saturno, es lo que está haciendo que se diluya tan rápido el valor de una subida que puede traer Júpiter acá para después volver a caer o diluirse a través de las habladurías, de los engaños, de la manipulación, que es lo que maneja Neptuno. Aquello que no puede ser concreto ni tangible. Entonces, por ejemplo, voy a mostrarles algunos gráficos y vemos acá, por ejemplo, el Bitcoin, la evolución del Bitcoin durante el año 2018. Vemos acá cómo esto ha ido llegando, por ejemplo, en diciembre al 17, cuando Júpiter y Marte le hicieron, Júpiter tiene que ver con la expansión, con el crecimiento, y Marte también tiene que ver con las iniciativas y el movimiento, llega a un máximo desde que fue originado de $19.500 por Bitcoin, con este sextil de Júpiter y Marte al Sol del Bitcoin. Sin embargo, luego entra el Saturno, que en el 2019, pero ya hizo un anticipo previo en el 2018, entra a Capricornio y justamente cuando Saturno llega al Sol a los 13 grados, viene todo este desplome con el nivel más bajo y fue un año de 2018 de una triple conjunción de Saturno con las posiciones dentro del Bitcoin que también se mantuvieron durante el año 2019. Entonces vemos cómo Júpiter y Marte apuntan justamente a la expansión, ¿no?, al crecimiento del Bitcoin en este aspecto que estaba haciendo de sextil al Sol de acá del Bitcoin. Y después tenemos, por ejemplo, en abril de ese mismo año, acá, bueno, Neptuno hace un sextil al Sol del Bitcoin y pega una pequeña subidita. Y después lo vemos también en abril, cuando Urano hace una cuadratura al Júpiter de Bitcoin. Por eso hablaba de Júpiter como el planeta de las sorpresas, ¿no? Que puede ir tanto para arriba como para abajo. Y Urano es el regente kármico de esta moneda, que tiene el nodo acá muy cerca de Mercurio en el signo de Acuario, y Neptuno, por supuesto, también en Acuario. Acuario está muy ligado a lo electrónico, a lo tecnológico, lo digital y este tipo de cuestiones, al menos para esta época moderna que vivimos, no así en el pasado. Y Urano está justamente acá en Piscis, hay una recepción mutua entre Neptuno, que está en Acuario, y Urano, que está en Piscis. Así que son dos planetas que también dentro de la carta y los tránsitos que pueda llegar a ver van a estar mostrando, como muestra el gráfico acá, que van a estar incidiendo en el precio del Bitcoin. Después tenemos la segunda conjunción de Saturno con el Sol del Bitcoin y vemos cómo se desploma a los niveles más bajos probablemente, para luego, cuando abandona el arco de influencia, Júpiter hace un segundo sextil al Sol del Bitcoin y el Bitcoin pega una levantada, pero nada que ver cómo fue la conjunción de Júpiter y Marte, haciéndole los dos juntos, muy explosivos, muy expansivos, que llegan a este punto de acá. Este tema de Júpiter y Marte también lo vimos en la gran alineación del 2020, que cuando interviene Marte en la conjunción Saturno, Plutón y Júpiter, es donde estalla la gran pandemia y la cuarentena y los contagios y todo se va por las nubes. Así que esta siempre va a ser una acción Marte-Júpiter en conjunto que va a hacer que las cosas salten en ebullición como espuma. Así que en esta segunda conjunción de Saturno con el Sol tenemos esta caída tan fuerte. Y vuelve a caer también con Saturno haciendo una conjunción en tránsito con el punto medio entre
Marte y el Sol de la carta del Bitcoin, que lo tenemos acá, justamente el punto medio, que el punto medio coincide aproximadamente con la cúspide de la casa 9, que es el sector que tiene que ver con el futuro y la expansión. Y Saturno, entrando a la casa 9, suele crear una bajada a tierra, una bajada de jopo muy, muy interesante. Que esto es efectivamente lo que sucedió en este punto medio, llegando mucho más bajo incluso a los dos tránsitos previos que tuvo, ¿sí? Así que esto está acá. Y acá tenemos, por ejemplo, el gráfico para el 2019, en donde desde esa tercer conjunción que Saturno hizo en noviembre del 2018 al Sol del Bitcoin, cómo comienza la caída bien saturnino, donde Saturno restringe, aplasta, ¿no es cierto?, no favorece el crecimiento, donde el crecimiento es una función propia de Júpiter, ¿no? Y luego cuando Saturno vuelve a golpear el punto medio de Sol-Marte, que esto fue en el diciembre del 2018, que les hablaba antes, esta enorme baja que hay. Pero con la entrada de Urano en el signo de Tauro en marzo del 2019, vemos cómo comienza rápidamente la subida del precio del Bitcoin. Estamos hablando de una moneda digital, por eso decía que Urano hay que tenerlo muy en consideración, porque cuando Urano entra a Tauro, ¿qué sucede? Hace un sextil al Venus de la moneda, del Bitcoin. Y esto favorece, por supuesto, porque Venus es el regente del ascendente de esta carta de Bitcoin. Existe otra carta que está levantada para Londres, también del 3 de enero, por supuesto, las 18:15 en Londres, con un ascendente Leo. Y bueno, el resto de las posiciones se mantienen exactamente igual, así que a efectos de este análisis no estoy considerando las casas, salvo en esta mención que hago de la casa 9, que yo creo que esta es la carta que más podría estar representando esta promesa del Bitcoin de poder alcanzar un estatus mundial en el futuro. Hay que ver qué va a pasar cuando Plutón, que está a 1 grado 20 de Capricornio, llegue a este Júpiter en caída, ¿no? Porque este es un Júpiter que está muy mal, está en el signo de su caída, está en 1 grado de pérdida, muy cerca del medio cielo del Bitcoin. Así que cuando Plutón llegue a este punto para el 2000, al medio cielo, sobre todo, que eso va a ser para el 2024, vamos a ver qué es lo que pasa si el Bitcoin progresa o no progresa, porque de esto se trata el tema, si es algo que realmente va a seguir adelante o no. Y acá también hay que hacer una observación, que para este momento en que Plutón alcance el medio cielo del Bitcoin y después el Mercurio de Bitcoin, va a ser un periodo que, estando dentro del ciclo solar número 25, un ciclo que promete ser muy agresivo, y sumado a que el campo electromagnético de la Tierra está absolutamente debilitado, porque estamos en este proceso de inversión de los polos magnéticos, que ya empezó y se está acelerando más y más, cualquier llamarada solar que podamos tener y que impacte sobre la Tierra con fuerza, bueno, podría producir una irrupción en el sistema de Internet, en el sistema eléctrico, dependiendo de la intensidad de la llamarada o del viento solar que recibamos. Así que vamos a ver qué pasa, porque todo eso está vinculado con Acuario, y este Plutón tiene como efecto siempre destruir, para después reconstruir. Pero primero tiene que echar por tierra lo que está, sentar bases, revisar y volver a crecer sobre las ruinas, que esto es la idea del ave fénix plutoniana. Pero hay que ver, cuando Plutón, porque Júpiter tiene que ver, como decía, con la expansión y el crecimiento, entonces hay que ver si Plutón, cuando llega a Júpiter, de verdad lo potencia a este Júpiter para un crecimiento muy, muy grande, o en base a esta carta que Júpiter rige la casa 8, se produce la destrucción de la moneda. No sé si en forma permanente, no lo creo,
pero porque tiene una muy buena carta. Vemos el Bitcoin realmente tiene una muy buena carta, con Marte, como decía, en su signo de exaltación, Júpiter en su casa de gozo, Sol, perdón, Júpiter en el medio cielo, Venus acá en su signo de exaltación. Hay un montón de indicadores que realmente lo ponen muy favorable al Bitcoin. En contraposición, por ejemplo, con la carta de Ethereum, que tiene Venus también a 0 grado, opuesto al de Bitcoin. O sea, está en Virgo, que está el signo de su caída. ¿Sí? Acá, junto a Júpiter, pero que es una conjunción disociativa, así que tampoco trabaja muy bien, y menos con una Venus que está retrógrada. Vemos al Sol que también cae en su casa de alegría, en su casa de gozo, acá en Leo, pero como Saturno está transitando Acuario, esta oposición que Saturno hace al Sol, a Mercurio y más adelante a Júpiter y después a Venus, ya está garantizando que para los próximos 3 años por lo menos no va a haber un crecimiento muy grande de Ethereum, porque va a estar bloqueado por Saturno, aparte, como decía, con una Venus retrógrada, con un ascendente en Escorpio, con Saturno sobre el ascendente que marca un límite y también está retrógrado acá en Escorpio. O sea que la carta esta de Ethereum, la luna, que también está en caída a 25 grados de Capricornio y que justamente ahora fue tocada por el tránsito de Plutón que estamos teniendo sobre este mismo grado de Capricornio, y que vino este gran desplome de la moneda. Así que esta no es una moneda que tenga futuro. Definitivamente el Ethereum no va a llegar nunca a nada parecido de lo que pueda estar prometiendo la carta del Bitcoin. Volviendo entonces, acá vemos cuando Urano entra en Tauro en marzo del 2019, hace un trígono al Plutón del Bitcoin. Entrando acá, ¿no? Hace un trígono con el Plutón del Bitcoin, hace un sextil con el Venus de Bitcoin, y el Bitcoin, ¿qué hace? Se dispara, ¿no? Comienza a crecer, a subir, y acá nuevamente tenemos para junio del 2019 que Urano está haciendo un trígono al Marte del Bitcoin, que está acá a 5 grados en su carta natal de Capricornio. Entonces Urano acá haciéndole trígono también favorece este gran crecimiento del Bitcoin. Es una moneda que ahora, en este tiempo que estamos viviendo con esta entrada temporal de Júpiter en Piscis, vamos a ver cuando Júpiter pase retrógrado sobre Venus otra vez, qué es lo que va a estar pasando, porque justamente ahora se pone Mercurio retrógrado. Entonces tenemos que para este tiempo del 2000, me esperan un segundito que lo encuentro, 2021, que estamos transitando ahora, así que cuando Júpiter vuelva a tocar a Venus, pero el movimiento retrógrado sobre finales de julio, es acá donde muy seguramente tengamos una nueva disparada del precio del Bitcoin. No creo que antes, pero ahí sí va a haber una nueva disparada que va a estabilizar esta disparada para principios del 2022, que Júpiter va a transitar todo el signo de Piscis en su primer semestre, así que también va a estar tocando Júpiter en su tránsito a Urano, que es otra de las fechas en que creo que va a haber una disparada muy fuerte para marzo del 2022 en el precio del Bitcoin, pues decía Neptuno y Urano, hay que verlos con mucha claridad. Así que todavía tiene para ganar muchísimo. Pero los gobiernos en este cambio de sistema que estamos viviendo ya empezaron con el experimento de las monedas digitales. Y el problema está, como decía, en las desventajas de la moneda digital, en bueno, a ver qué es lo que pasa con el Sol y el campo magnético de la Tierra, y por otro lado, también cómo van a implementar este sistema en este cambio. No hay duda alguna de que estamos entrando en un cambio absoluto del sistema financiero mundial que va a ser muy doloroso para muchísimos, y como la riqueza nunca se pierde,
sino que cambia de manos, es el momento ideal para los que estén más despiertos para poder enriquecerse, ¿no? Aprovechando, haciendo buenas inversiones. Pero, como decía, si uno compara los metales preciosos o los metales en realidad, ¿no? Oro, plata, con una criptomoneda, yo personalmente me quedo con el metal en mano y no con números en una computadora, justamente por todo lo que está pasando planetariamente. Por otro lado, si uno va para atrás, todo imperio a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido sus picos de subida y luego sus derrumbes. Y eso responde a un proceso que está muy bien estudiado, que, bueno, los imperios arrancan con una moneda sólida, ¿no es cierto?, con una moneda tangible de metal, de oro o de plata, incluso, como ha sido hace más de 5.000 años. De hecho, antes de 1965, las monedas de Estados Unidos tenían un 90% de plata. Luego el presidente Johnson se da cuenta de que el valor de la plata lo que es para meterlo en la moneda y lo reemplaza justamente por cobre y níquel, que fue una estafa para la gente porque la monedita tenía el mismo valor, pero no contenía plata, sino cobre y níquel. Así que cada vez que un gobierno imprime dinero, está cometiendo un fraude y un robo. Está quitando valor al dinero de la gente, al dinero de su pueblo. Y es lo que hacen los gobiernos cuando imprimen bajo distintas excusas. Entonces, volviendo al tema de los imperios, como es Estados Unidos, que ya está ahí en sus últimos estertores, arrancan con una moneda constante y sonante, ¿no es cierto?, en metal. Y se usa ese dinero para desarrollo público de infraestructura, por ejemplo, lo cual implica también una carga después de manutención de toda esa infraestructura. Y junto con toda esta afluencia económica, también va creciendo en forma paralela la influencia política, ¿no?, de los políticos, que comienzan a invertir en gasto militar, en crecer militarmente, porque hay que proteger los intereses de la nación. Entonces se comienza a crecer este ejército, se empieza a invertir en armamento, en ejércitos, en entrenamiento, etc. Y luego, bueno, una vez que se pone en marcha el ejército, hay que sostenerlo, que es lo que hizo Estados Unidos, que tiene 200 y pico de bases en todo el mundo, si no más. Y bueno, hay que mantener a todos esos soldados y personal civil que trabaja en esas instalaciones, en fin, todo eso tiene un costo enorme que lo paga la gente. Entonces, una vez que explota la guerra, como fue por ejemplo en 1939, que explota la Segunda Guerra Mundial hasta el 45, Estados Unidos recién en el final se involucró en la Segunda Guerra Mundial. Pero antes, Estados Unidos lo que hacía, estando como país fuera de la Segunda Guerra Mundial, es que le mandaba a Europa alimentos y bienes para que pudieran llevar adelante la guerra, y Europa le pagaba a Estados Unidos con oro. Y así fue que Estados Unidos llegó a acumular el 50% de la posesión de oro de todo el planeta, ¿sí? Hasta que después, en algún momento, De Gaulle en Francia se da cuenta, después por supuesto de la Segunda Guerra Mundial, y le reclama a Estados Unidos el oro, ¿no?, que le dé el oro, y así Estados Unidos en muy poco tiempo pierde 2/3 de su oro. Así que, bueno, eso es otra película, que ahora vamos a hablar un poco de esto porque también está ligado astrológicamente con el momento que estamos viviendo. Así que en este tema de los imperios, una vez que se aumenta este gasto justamente por la guerra, es acá donde Estados Unidos asocia en esa Segunda Guerra Mundial que la guerra le produce dinero, le trae riqueza,
y se apega a ese modelo Estados Unidos, ¿no? Generar conflicto, involucrarse en guerras, porque eso le representa dinero. Cosa que ya hoy no funciona directamente. Entonces, para poder financiar la guerra, lo que hace el imperio es que comienza a sacarle riqueza, poder adquisitivo a las personas, a la gente. Y eso es una estafa para el propio pueblo. El gobierno le empieza a robar a su propio pueblo, y esto lo hace ¿cómo? Quitando el respaldo de oro y plata de su moneda, que es lo que pasó justamente en el 71, cuando Nixon decide sacar el respaldo de metal del dólar, que hasta ese momento estaba atado al resto de las divisas. Que eso tuvo que ver con el acuerdo de lo que se conoce como el sistema de Bretton Woods, que es un lugar en Estados Unidos donde se juntó un grupo de aliados y decidieron un nuevo sistema financiero mundial, que es lo que está por pasar ahora. Eso fue en el año 44, ya lo vamos a analizar un poquito también. Entonces le quita el respaldo oro-plata a su moneda y la moneda se convierte en moneda fiduciaria. Esto significa que depende de la credibilidad, de la fe en esa moneda. Es papel pintado, en otras palabras. Entonces, con eso, al no tener respaldo oro, el país o el imperio puede imprimir libremente billetes y con eso financiar su guerra, ¿no? Su situación, que es lo que ha hecho Estados Unidos siempre. Lo que sucede es que con esto cae drásticamente el poder adquisitivo del dinero, ¿no? Del suministro de la divisa, que se ha expandido tanto, hay tanta cantidad de esa divisa del imperio dando vueltas por el mundo, que los mercados financieros comienzan a sospechar y van a buscar refugio en una moneda o en algo tangible y concreto. Y lo más tangible y concreto es los metales, o propiedades, tierra, inmuebles, ¿sí? un coche, pero los que están en el negocio de buscar respaldo y buscar refugio se van a ir a los metales, lo que hace que los metales se disparen, tal y como sucedió con el levantamiento árabe después de la crisis del 2009, 2008, 2009, que el oro se disparó de $300, que estaba costando 300 y algo la onza, a prácticamente 1.900, ¿no? Luego bajó porque fue una cuestión manipulada, pero ahí vemos cómo el que logró comprar en ese momento hizo una enorme diferencia. Y yo creo que esto es lo que está por pasar ahora. Ya estamos en el nivel 6 de esta escalera, de esta secuencia de cómo crece y se cae un imperio, y Estados Unidos justamente está allí, ¿no? En donde en todo el planeta hay una sospecha enorme sobre el dólar, sobre todo después de la última emisión que hizo Estados Unidos bajo el gobierno de Trump en diciembre del 2019, en que de 3.800 billones que había circulando pasó a imprimir 19.000 billones de dólares. Es decir, que eso fue una pérdida tremenda de la capacidad adquisitiva, y eso se va a traducir en cualquier momento en una hiperinflación de transición para Estados Unidos, ¿no? Va a haber una enorme inflación que será temporal, pero va a haber una gran inflación, porque generalmente la emisión de moneda trae inflación con una demora de 12 a 18 meses. Esto fue a principios del 2000, prepandemia, así que muy seguramente ahora, a mediados de este año, vamos a empezar a ver las consecuencias de este tema. Así que esto lo que está hablando es del colapso justamente del dólar, ¿no? de la divisa. Y si vamos viendo entonces, por ejemplo, el aumento de la deuda de Estados Unidos, que no parece frenar desde el 2012 que arrancó hasta ahora, la deuda está realmente por el cielo, ¿no es cierto?, en este 2021, y no tiene
forma de parar. Usted fíjense esta raya verde de marzo del 2020 hasta ahora, que estamos en mayo del 2021, finalizando mayo del 2021, cómo se disparó el aumento de la deuda pública en Estados Unidos. ¿Sí? Este es el dinero que había cuando todavía el dólar estaba respaldado por el oro, que acá se ve que es un certificado al portador legal, en donde estos 20 dólares estaban respaldados, lo dice acá abajo, en monedas de oro pagables al portador a demanda, que es lo que justamente después desapareció de Estados Unidos. Entonces, lo que meten es que un billete de 50 dólares tiene un respaldo, o tenía, mejor dicho, en 1944, con este tema del Bretton Woods que le hablaba, tiene un respaldo equivalente a 20 dólares. Y ya de por sí ahí hay un 30 dólares que quedan en el aire, que no tienen ningún tipo de respaldo. Que esto es lo que pasó al final de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos tenía 2/3 del oro mundial. Y bueno, luego viene acá el asunto del Bretton Woods, en donde se crea el Fondo Monetario Internacional, se crea el Banco Mundial, también en ese mismo ejercicio, y ahí se decide que todas las monedas van a, salvo muy pocas excepciones, iban a estar atadas al dólar para el intercambio, y el dólar iba a estar atado al oro. Entonces, claro, atarse al dólar no había problema porque el oro tenía un respaldo oro, como vemos acá en este billete de la época. Pero cuando Estados Unidos con Nixon decide retirar justamente el respaldo oro, porque acordémonos del cuentito que les decía de los imperios, que para poder sostener el ejército y todo lo demás del país, necesitan salirse de algo que los ate, como los metales, para poder seguir imprimiendo en forma ilimitada, que es lo que hizo Estados Unidos. Por eso estamos ya al final de este ciclo, estamos al final de una etapa para el planeta y arrancando una nueva. Y si uno ve, por ejemplo, el nacimiento de la carta del euro, que también es capricorniano, coincidiendo acá con el Bitcoin, que nace, bueno, en el 99, el 1 de enero del 99, nace el euro. Y tenemos que Plutón ahora está transitando en conjunción con el Venus de la carta del euro. Así que esto, por un lado, va a mostrar la fuerte caída y destrucción del valor, Venus, justamente, del euro para este año y seguramente el año que viene, porque el año que viene también va a estar. Y después vemos cómo Plutón llega al signo de Acuario para el 2024. Va a ser más o menos desde finales de enero del 24. Plutón hace una entrada al signo de Acuario hasta más o menos principios de septiembre del 2024. Y después entra definitivamente durante el 2025, por eso va a tocar al Neptuno de la carta del euro, ¿sí? Y durante este tiempo del 2021 y 2022, Plutón va a hacer cuadratura con el Saturno. Y esto está marcando cómo toda la zona euro tiene toda esta pérdida económica, esta gran caída dentro de la economía, así que también lo vemos por ese lado. Lo vemos, por ejemplo, en la carta de Estados Unidos, que Plutón va a tener el año que viene el regreso a su lugar natal. Así que esto es lo que está anticipando la destrucción de la economía, estamos hablando de la casa 2, para después tener que reflotar o renacer de otra manera, que es lo que va a terminar ocurriendo. Pero el asunto es el intermedio, ¿no? el mientras tanto, por decir así, sobre todo porque Urano se está encaminando a una conjunción una cuadratura con la luna de Estados Unidos. Así que tiene que ver con el pueblo. Y esto tampoco son buenos augurios porque la luna
es la dispositora de Venus, Júpiter, Mercurio, parte de la fortuna y el Sol de Estados Unidos, ¿no? Vemos que el Sol de Estados Unidos está a 13 grados de Cáncer, y tenemos por el otro lado al Bitcoin, que también está a 13 grados de Capricornio, es decir, exactamente opuesto uno al otro. Es decir, el dólar está atado al Bitcoin y a la inversa. Cosa que no sucede con el oro, por ejemplo, en donde uno habla equivocadamente de que el oro cuesta tantos dólares y en realidad el dólar cuesta tantos oros en el respaldo que tiene o que no tiene, ¿no? Si uno dice, bueno, un kilo de carne, ¿cuánto cuesta? Un gramo de oro, medio gramo de oro, cuando es algo muy tangible. No se presta a manipulación, no se presta a estafa, no se presta al seguimiento y a un montón de cuestiones. El problema que tiene el oro es que al ser tangible necesita un lugar donde acumularlo, donde guardarlo. Y entonces eso ya de alguna forma supone algún tipo de intermediario. Mientras que las monedas digitales, sobre todo bueno, el tema del Bitcoin, no ocupa ningún espacio, uno lo puede llevar a cualquier lugar del planeta y hacer transacciones y movimiento con eso sin ningún problema. Así que si vemos, por ejemplo, acá la carta del Bretton Woods, por ejemplo, acá hay una comparación del acuerdo de Bretton Woods del 1 de julio del 44 junto con la Carta de Estados Unidos. Y es impresionante cómo coinciden estas situaciones porque el Plutón de Estados Unidos, que está por tener ahora el año que viene su retorno por primera vez en la historia de Estados Unidos, va a ser 3 pasos en directo, retrógrado y otra vez en directo, pero arranca en febrero del año que viene, simultáneamente representa una oposición al parte de la fortuna, pero por sobre todo vemos que el eje del nodo está de la reunión del Bretton Woods está junto al Plutón de Estados Unidos. Entonces el retorno simultáneamente va a tocar el nodo sur a 27 grados de Capricornio de la reunión de Bretton Woods y esto implica una especie de reseteo, de dejar atrás el pasado y arrancar algo totalmente nuevo. Este paso de Saturno en Capricornio, igual que el de Plutón, en los últimos años viene tocando gravemente esto. Y acá hay otra coincidencia para ver que justamente la carta de Estados Unidos con los 13 grados de Cáncer, con los 13 grados de Capricornio del Bitcoin, como había mencionado hace un rato. Entonces, todo este paso por Capricornio de Saturno ha traído un debilitamiento de todas estas posiciones de lo que simboliza el sistema Bretton Woods junto con lo que es Estados Unidos. Así que estamos yendo a un periodo en donde las cosas se van a ir un poco de las manos. Claro que el año que viene, 2022, Júpiter entra en Piscis, entonces va a estar haciendo un buen aspecto con todo este paquete planetario, pero eso va a ser especulación, ¿no? No hay que olvidarse que Neptuno también está transitando el signo de Piscis y haciendo aspectos a estas posiciones. Entonces no va a ser algo realmente fiable que podamos llegar a tener a partir de este tipo de cuestiones. Entonces, un poco cerrando, entender que estamos en una oportunidad mundial para tomar buenas decisiones en cuanto al futuro material y económico de las personas, de los individuos. La carta del Bitcoin realmente es prometedora, pero hay que ver, como decía, cuando Plutón llegue acá a 0 grados de Acuario, que es donde se dio la conjunción Saturno-Júpiter de diciembre del 2020, si realmente esto qué es lo que va a estar disparando. Indudablemente va a ser una gran transformación. Las distintas cartas que vengo analizando apuntan justamente en esa dirección, más aún si uno ve también las progresiones, que bueno, no voy a incluir todo eso acá
en el video para que no se haga tan largo. Pero estamos yendo hacia un reseteo de la economía mundial en donde el sistema actual en cualquier momento va a ser reemplazado por otro sistema. Porque viene el colapso del dólar, eso es indefectible, viene una gran inflación para Estados Unidos, también eso es indefectible, y como mencionaba en otro video, como consecuencia el aumento de precios y el aumento de la pobreza en todo el mundo, porque esto es mundial, esto no es una cosa que depende solamente de un país, sino que todos los países están atados al petrodólar, que fue justamente la estrategia que tuvo Nixon en el momento en que le quita el respaldo oro al dólar en el 71, ¿no? Que ahí tenían que financiar la guerra de Vietnam y de Corea, entonces ahí tenían que imprimir un montón de plata. Y ahí se crea el petrodólar, ¿no? ¿Qué es el petrodólar? Bueno, Estados Unidos le dice a Arabia Saudita, uno de los mayores exportadores de petróleo, hacemos los negocios de petróleo en el mundo con dólares, eso le beneficia a Estados Unidos y yo a cambio te doy protección militar. Y ese es el acuerdo, no es otra cosa de lo que han hecho y eso es lo que dio nacimiento al petrodólar. Pero ya China y Rusia han tomado la iniciativa de empezar a hacer negocios de petróleo en otras divisas, que no es el dólar. Así que esto es otro indicador que a medida que la gente pierda confianza en el dólar y busque refugio en otras cosas, como lo están haciendo en el Bitcoin, muchos otros en el oro, la plata, les aseguro que en muy poco tiempo el oro y la plata se van a disparar a precios que no tienen relación. O sea, ahora estamos en 1800 la onza, probablemente en muy poco tiempo puede estar costando 5.000 la onza o más inclusive. Así que creo que en este momento yo no soy asesor financiero, así que lo que les digo no lo tomen como consejo, ni sugerencia, ni asesoramiento, pero creo que es tiempo de poner los ahorros en cuestiones concretas y tangibles que puedan ustedes poseer, porque de lo contrario, nada, uno va a terminar con papel pintado en la mano. Les agradezco mucho haber visto este video. Quería un poco hablar del Bitcoin, que está dando vueltas por todos lados y mucha gente me pregunta si va a funcionar o no, si va a convertirse o no en moneda de uso corriente mundial. Personalmente creo que no, pero hasta ahora es una buena idea. A mí me gusta el Bitcoin porque es una buena idea, porque es algo que tiene que ver con la regulación del libre mercado, es decir, sin regulación, con normas claras, pero sin regulación de ningún tipo, y es una transacción persona a persona. No hay un intermediario como una financiera, una tarjeta de crédito, un banco que te saca en cada compra o venta que hagas, te saca un porcentaje sin hacer absolutamente nada. No, que eso también es una estafa, es un robo. Y encima tenemos que pagarles para que hagan eso. Así que el endeudamiento está llegando a niveles insostenibles y esto, bueno, es una burbuja de más de 100 años de este sistema que está por explotar. Así que bueno, leeré, mejor dicho, sus comentarios. Como siempre, les pido compartan, denle like, suscríbanse, así va creciendo el canal y podemos ir trayendo más material como este para quien le interese. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.